El siguiente versículo, que es Mateo 15, del 34 al 39, es un versículo muy similar. Es una porción muy similar, diferente pero similar, que es cuando Jesús está alimentando a los 4,000. Entonces, en el primer caso nosotros tenemos a 5,000 y en el segundo caso tenemos 4,000. En una época en la que alimentar a esa cantidad de personas no era tan fácil. Era una gran producción. Ya podemos imaginar que en un caso teníamos como 8,000 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, y en otro caso habremos tenido como unas 6,000 personas. Entonces, Manito, ¿puedes leer por favor Mateo 14, del 17 al 20? Mateo 14, 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Amén. ¿Y qué nos dice Mateo 15, 34 al 39? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y eran pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran lo que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, despedida a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Gracias. ¿Qué les parece interesante de esos versículos? ¿Saben? Tal vez porque mi enfoque es numérico, saben que soy economista de profesión. Yo le presto más atención a los números que normalmente la persona promedio, ¿verdad? Así como un mercadólogo puede prestarle más a cómo se va a conocer a Jesucristo. Yo pienso en los números. Y es interesante que en la primera porción dice que tenían 5 panes, 2 peces. ¿Y cuántas canastas recogieron? Y eran alrededor, como hemos dicho, como unas 8,000 personas. ¿Y cuántas canastas recolectaron al final? 12. En el segundo caso, eran 4,000 personas, que podemos decir que eran como unas 6,000, siguiendo la misma lógica, que eran 7 panes, unos pocos pececillos, que por ser plural podríamos pensar que es más de 2, tienen que ser 2, 3, 4, pero lo más probable es que eran más de 2. ¿Y cuántas canastas recolectaron? 7. ¿Cómo es posible que habiendo menos recursos, habiendo más necesidad, la provisión de Dios permitió que sobreabundara 12 canastas? Y en el segundo caso, que la necesidad era menor, que la provisión era mayor, sobraban 7 canastas. ¿Saben? Dios es soberano. Dios sabrá las razones por qué lo puso. Yo no lo sé. Pero sí creo que hay 2 lecciones importantes que podemos aprender de esto. La primera es que Dios desea que nosotros seamos partícipes. Señores, de un poquito así, que tal vez podría caber en mi mano, Él dio de comer a 8,000 personas. O sea, Él no necesitaba que tú le dieras los peces. Créemelo. No necesitaba que esa persona se lo diera. Pero Dios no desea hacer sus obras sin incluirte a ti. Por eso, ahí es donde vamos quitando nosotros ese pensamiento que nos hicieron, nuevamente para los que han crecido en la fe de hace muchos tiempos. Yo nací yo desde muy pequeño fui cristiano, fui el primero en mi familia, pero me enseñaron que el cristiano era ignorante, era una persona que solo tenía que agachar la cabeza y esperar de que el pan le cayera del cielo. Pero para que el pan cayera del cielo, el pueblo tuvo que caminar hacia el desierto, tuvo que haber acción. El pan no le iba a caer en Egipto, sino que ellos tuvieron que salir de la ciudad. Para que este milagro se diera, Dios, Jesucristo, hizo partícipe, y algunas personas dicen que son unos niños, un niño como el que le dan los panes. Dios hizo partícipe a esos niños para que llevaran esos peces. Entonces, Dios, para bendecirte, quiere que tú estés involucrado, quiere que yo esté involucrado, quiere que nosotros nos esforcemos, que demos testimonio de Él. Y la segunda cosa que se me viene a la mente es que Dios es grande.
Y aquí venimos nuevamente a retomar la primera decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Le voy a creer a Dios todo o le voy a creer a Dios una parte? ¿Voy a creer que Dios es grande o voy a creer que Dios es tamaño mediano? Entonces, son decisiones que debemos de hacer. Pero si seguimos analizando un poco la fe, una de las preguntas que normalmente me hacen es, pero Milcar, yo no tengo fe, o sea, es tan complicado y me da miedo pedirla porque todas las personas que la piden dicen que comienzan a tener un montón de tribulaciones y problemas y dificultades. Pero déjenme contarle otra historia. A mí me gusta contar historias porque pienso que muchas veces los puntos, los principios, usted los puede olvidar. Pero a veces las historias es más difícil. Y en el momento de la dificultad usted puede recordarse la historia y puede recordarse la enseñanza que había a través de ella. Y esa historia consiste de que un hombre tenía que ir a una isla a hacer un negocio. Y la única manera de llegar a las islas era por medio de una avioneta. Va al aeropuerto local, busca a ver quién es el mejor de los pilotos, lo encuentra y ve la avioneta y le dice, mire, ¿y vamos a poder llegar a salvo? Y la respuesta del piloto fue, claro que sí. Yo he hecho este recorrido cientos de veces. Yo reviso personalmente mi avioneta y estoy segura que está en perfectas condiciones. Nunca he tenido un percance durante mi vida. Pocas horas después esa avioneta estaba en el agua. Habían tenido un accidente. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que había carencia de fe en ese piloto en su nave? ¿En su avión? No. No era como se llama carencia de fe, sino que era el objeto de nuestra fe. Tenemos que saber en qué vamos a confiar. ¿Vamos a confiar en el milagro o vamos a confiar en Dios? Es ahí, todas esas decisiones se van relacionando para saber hasta qué punto nosotros vamos a creer en Dios. Es el objeto de nuestra fe. Cuando Dios nos dice en su palabra que tuviéramos fe como un grano de arena, de mostaza, no está diciendo, no pensemos que es Dios como, ay, pobre, acabado, que no tienes nada de fe. Que a veces lo vemos muy místico a Jesucristo. No, sino que le dijo, oye, ten poquita fe, pero ponla en mí. Eso es la clave. Dios sabe, Dios nos conoce. Nosotros no vamos a hacer un rebosal de fe. No, Dios lo que quiere es que comencemos con un granito de mostaza, algo pequeñito. Y que Él se va a encargar de poco a poco de ir haciendo crecer ese granito de mostaza. Pero va a ser Él. Nosotros lo que vamos a hacer es sembrarlo en la tierra, ese granito de mostaza. Pero Él va a ser el que cree una de las matas más grandes que hay. De ese granito pequeño. No nos matemos por hacer crecer ese árbol. Nosotros no lo vamos a hacer. Es Cristo, pero es nuestro deber participar en esa obra y tomar ese granito y ponerlo en la tierra. Porque Dios quiere que nosotros seamos partícipes de sus bendiciones. Pero ahí es donde tienes que tomar la primera decisión. ¿Hasta dónde vas a considerar tu Dios? ¿Lo vamos a considerar pequeñito o lo vamos a considerar que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amo de todo el universo, de lo existido, de lo que ha existido, de lo que existe y de lo que existirá? Y aquí quiero contarles dos historias sobre eso. Sobre qué tan grande es nuestro Dios, o si le voy a creer toda una parte o solo una sección. Cuando yo entré en ESEN, me recuerdo el primer día, estaba en el parqueo y las palabras que dije fue, vine y vencí. Con las palabras que comentó Julio César. Entonces yo llegué en esa actitud de decir, ESEN, hoy te has topado conmigo. Mientras tuve esa actitud arrogante, iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Comencé a dejar materias. Pero Dios, gracias a Dios, me dio una oportunidad de arrepentirme en el tercer año. Y le comencé a decir, Dios, ¿sabes qué? Salí mal. O sea, la regué. He arruinado mi vida. Desperdicié, ya no puedo irme a Chile o a México, que son los programas de transferencia que tiene la universidad, porque simple y sencillamente ya no logro llegar al CUM. Y le dije, bueno, o sea, por lo menos permíteme que pueda salir de la universidad, porque al paso que iba, a mí me iban a terminar expulsando de ESEN, porque no iba a rendir con los promedios. En ese momento en que yo pude echar mi cabeza, comencé a subir las notas, comencé a subirlas. Yo llegué a estar en el cuadro de honor.
Gracias a Dios lo logré. Pero mi mala decisión me evitó que yo tuviera esa experiencia de transferencia a Chile y a México. ¿Saben? Tomar malas decisiones o tomarlas en un momento fuera de lugar nos va a traer consecuencias. Dios me bendijo, sí. Me permitió terminar la universidad, sí. Me permitió terminar con buen promedio, sí. Pero perdí la oportunidad de llegar. Luego, otra historia para ese proceso de mi beca. Yo tuve que hacer el TOEFL. Tenía una fecha límite, tenía que hacerlo en octubre. Por las diversas responsabilidades que yo tenía en mi trabajo, yo no pude estudiar para ese examen. Y me tocó ir a Guatemala. Yo me recuerdo que en la mañana antes de hacer el examen, en la mañana, una hora antes del examen, solo me incliné y le dije, Dios, por favor, ayúdame, o sea, de plano necesito sacar un buen promedio. Y me fui y pasé el examen muy bien. Luego venía el GMAT, que es el examen, el TOEFL del examen de inglés, el GMAT es el examen como de matemática y lenguaje. Estudié, y mis amigos lo saben. Tanto que me separé mucho y no venía a algunas casas de oración y todo, y estuve estudiando. Llegué a donde estaba la administradora del examen y le digo, ¿cuál es la nota más alta que usted ha visto de un estudiante? He visto como un 720. Okay, ya vamos a hablar, le digo. 4 horas después, había obtenido un resultado promedio. Luego, con pena, yo hablé a mis consejeros en Estados Unidos, en El Salvador, y les pedí una segunda oportunidad. La tenía en enero. Pues en esa ocasión yo estudié 3 veces más duro. Me esforcé y dije, hoy sí. Saqué las estadísticas y todo indicaba que iba a sacar más de 700 puntos, el máximo de 800. Lo cual ya sacar más de 700 puntos es un muy buen resultado. Y llegué, me dice, ¿y qué tal? Oye, ¿más confiado, amigo? ¿Más tranquilo? Sí, le digo, hoy soy más confiado. Le digo, hoy no voy a alardear, hoy simplemente sé lo que tengo. Voy a alardear hasta el momento de presentarle el examen. Había hecho varios exámenes de prueba y todo y estaba listo. Y ya sabía que mi resultado era superior a los 700 puntos. Y mi resultado fue peor que el primer examen. Y como es un examen de tendencia, en lugar de ser positivo, era negativo, porque indicaba que yo no tenía la capacidad de soportar el estrés y condiciones, o sea, que había yo dificultado mi aplicación a las universidades y corría el riesgo de perder mi vida por esos resultados, porque realmente fueron bajos. Y el segundo fue muy bajo. Entonces, yo en ese momento ya que mi consejera en Estados Unidos me dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, así, el correo era como, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Hay que descartar las universidades buenas, vamos a poner las universidades regulares, que tenemos buenas relaciones y que podemos platicar para que tengan una oportunidad. Y yo dije, bueno, Dios, la regué. Yo le dije, Dios, o sea, hágase tu voluntad. Y las personas que hablaron conmigo en un momento, o sea, después de la frustración que tuve, después de ese examen, me decían como, ¿qué te pasa? O sea, no, ya estoy resignado, yo, Dios, hagas tu voluntad, ya no puedo hacer nada. Aquí, Dios, sé tú. Resulta que al final, para no contarles toda la historia, a veces las corto, aceptó Purdue, una de las mejores universidades de planeación estratégica, y me dio el 100% de la beca. A quien antes, un mes, 2 meses anteriormente, le habían dicho que ya no podía aplicar a esas universidades porque estaban demasiado allá de lo que yo había aplicado. Entonces, ¿saben? Darle su lugar a Dios o creer en Dios consiste en saber darle su lugar. ¿Es Él el soberano o soy yo el soberano de mi vida? No sé si le servirá a usted, pero por lo menos cada vez que yo he tratado de ponerme soberano en mi vida, me ha ido mal. Pero hasta acá, creo que es un punto que nos hace meditar. Quiero hablarles de la segunda decisión. Y está relacionada con la primera.